Buenas y bienvenidos a este diagnóstico diferencial de cardiopatías no cianosantes. Lo primero, me presento, yo soy Marta Pastrana, estudié en la Universidad de Navarra y si el coronavirus me deja, seré residente dentro de poquito. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias al curso Mira Asturias por esta enorme oportunidad y a ti por sacar este rato extra para hacer algo más aparte de todo lo del intensivo. Así que vamos allá a repasar algunas de las cardiopatías acianógenas más importantes, teniendo en cuenta que si se dejan sin tratamiento pueden llegar a producir un síndrome de Eisenmenger, que te pongo aquí de color azul porque en este caso este síndrome sí que tiene cianosis. Empezamos con la cardiopatía congénita más frecuente, que es la comunicación interventricular. Comunicación interventricular muy asociada a la ingesta de alcohol en el embarazo y que tiene un soplo característico, que es este soplo pansistólico cuando la sangre pasa desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho y que además asocia un desdoblamiento variable del segundo tono. Repetimos, la comunicación interventricular cursa con un soplo pansistólico y un desdoblamiento variable del segundo tono. En este caso lo que ocurre es que el ventrículo derecho no está acostumbrado a trabajar de más y por lo tanto al principio se hipertrofia y luego se dilata, pero acaba fallando y generando sintomatología generalmente en la infancia. 3 veces preguntado ya en el MIR, la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente y asocia un soplo pansistólico con un desdoblamiento que ya conoces, que es variable en el segundo tono. Frente a eso tenemos la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Aquí la sangre pasa desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha y la aurícula derecha sí que está acostumbrada a trabajar un poquito más, por lo tanto la sintomatología no aparece en la infancia sino cuando llegan a la edad adulta. Tienen un soplo tan característico que ha sido preguntado de manera directa en el MIR 2018 y es que tienen un desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono con un soplo sistólico eyectivo. Y para que no te líes, repasamos una vez más. La comunicación interventricular asocia un soplo pansistólico con desdoblamiento variable del segundo tono. Frente a esto, la comunicación interauricular asocia un soplo sistólico eyectivo con un desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Y en este caso, como lo que falla es todo el lado derecho, suelen asociar en el electro un bloqueo de rama derecha con un eje desviado a la derecha, que te pongo aquí con una E muy grande porque cuadra con el ostium secundum, que también va con E. 5 veces preguntado ya en el MIR, la comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuentemente diagnosticada en la edad adulta, a diferencia de la comunicación interventricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente. Y como lo han preguntado hasta la saciedad, tienes que acordarte que la comunicación interauricular no requiere profilaxis de endocarditis. Frente a esto, el otro tipo de comunicación interauricular menos frecuente es la que va con I, el ostium primum, y tiene 2 I's asociadas, y es que el eje está a la izquierda y asocian insuficiencia mitral, con ese soplo típico de la insuficiencia mitral, que es un soplo pansistólico que se irradia hacia la axila. Y este es un electro para que podamos ver la morfología típica de RSR' o en forma de M del bloqueo de rama derecha asociada a la comunicación interauricular. Y por último ya tenemos el ductus arterioso persistente, ductus que está asociado generalmente a prematuros, pero también a la rubeola congénita. Y ductus que tiene 3 características muy fáciles que vas a recordar para poder diferenciar el ductus de todas las demás cardiopatías. La primera de ellas es que la sintomatología aparece prácticamente desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque parte de la sangre que tendría que llegar al cuerpo por la aorta es desviada hacia la arteria pulmonar y por lo tanto ese cuerpo tiene menos sangre de la que debería. Además, es la única de todas las cardiopatías que hemos comentado que tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué? Porque toda la sangre que va por la aorta y va por el ductus luego vuelve al ventrículo izquierdo y por lo tanto no llega a sobrecargar el ventrículo derecho. Por último, el soplo es tan característico que tiene nombre propio y es que tiene un soplo en maquinaria de Gibson, que es continuo, tanto diastólico como sistólico, y que característicamente irradia a la clavícula izquierda. Si esto lo dejamos evolucionar, producen un síndrome de Eisenmenger, que prácticamente es una sentencia de muerte porque es irreversible y no responde a cirugía. Y lo que causa este síndrome es que se produce un cambio en la circulación de tal manera que antes iba de izquierda a derecha y que ahora toda la sangre que va sin oxigenar desde el corazón derecho pasa al lado izquierdo, generando cianosis disociada, es decir, que es mayor en los pies que en la cara. Algo que probablemente te suene porque ya hemos visto en la coartación de aorta periductal, pero que en este caso suele pasar en niños más pequeñitos frente al síndrome de Eisenmenger que pasa en niños más mayores. Y como verás, no todas las cardiopatías producen con la misma frecuencia síndrome de Eisenmenger. La más grave y porque la produce más frecuentemente es la persistencia del ducto y por eso tendrás que tratarlo antes.
Empezamos con las preguntas y nos hablan de una mujer de 45 años que viene por un soplito que ya tenía desde que era pequeña. Y a nosotros no nos dicen nada hasta que llegamos a la auscultación y leemos que tiene un segundo ruido desdoblado de manera amplia y fija, algo que ya es diagnóstico de una comunicación interauricular. Además vemos que viene en fibrilación auricular porque probablemente esa aurícula derecha ya ha dado de sí y se ha dilatado. Y tiene un eje a la derecha con un bloqueo de rama derecha. Pregunta que no ha caído, pero que caerá. Nos dicen una lactante que tiene las 3 características que yo te he dicho. Es una niña pequeña que ya tiene sintomatología. Tiene un soplo que es continuo y que se irradia a clavícula izquierda. Y por último, tiene crecimiento del ventrículo izquierdo. Y con esto sabes que son las 3 características del ductus arterioso persistente. Hacemos un poco de repaso y si nos hablan de una rubeola congénita en un niño neonato, si tiene un soplo continuo que irradia clavícula izquierda, también conocido como soplo en maquinaria de Gibson, esto es una persistencia del ductus arterioso. Si nos hablan de un adulto que no había tenido sintomatología antes y de repente tiene en la auscultación un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, tú ya sabes que esto probablemente sea una CIA ostium secundum. Y ojo, hazle un electro porque probablemente tenga un bloqueo de rama derecha. Si es un niño pequeñito que tiene frémito y soplo pansistólico con desdoblamiento variable del segundo ruido, lo que tendrá probablemente es una comunicación interventricular, que recordemos es la cardiopatía congénita más frecuente. Y por último tenemos aquel niño que viene con insuficiencia mitral y un eje desviado hacia la izquierda, algo que no nos cuadra mucho hasta que vemos que tiene un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, con muchas cis, lo que será en este caso será una CIA tipo ostium primo. Y con esto te dejo 2 imágenes muy sencillitas para que veas cómo es una eco, no vaya a ser que se les vaya la pinza a los examinadores. Terminamos con esto, mucho ánimo que tú puedes con ello.